Con este tema de el día de hoy, meditación y koanes. El objetivo de esta conferencia es que nosotros aprendamos esta técnica de meditación que nos permitirá conocer y experimentar las dimensiones superiores de la naturaleza. Estamos hablando de la sexta y la séptima dimensión, dimensiones a las cuales se les conoce como los cielos, ¿sí? Pero antes de hablar con respecto a la técnica, hoy vamos a estar aprendiendo la técnica de los koanes, vamos a estar recordando qué es la meditación. Nosotros estuvimos hablando un poco de la meditación en la conferencia número 22, pero nos enfocamos más en la meditación reflexiva, ¿sí? Hoy pues vamos a estar hablando acerca de la meditación en koanes, pero al fin y al cabo ambas meditaciones forman parte de las meditaciones trascendentales, ¿sí? Que son aquellas que nos llevan o que nos permiten generar cambios internos, cambios en nosotros, ¿sí? Entonces recordemos qué es la meditación. La meditación es el medio a través del cual nosotros adquirimos sabiduría, ¿sí? Es a través de la meditación que nosotros nos comunicamos con esa parte superior, ¿sí? Que nosotros nos comunicamos o, digámosle así, abrimos esa vía de comunicación, ese canal de comunicación entre nosotros y nuestro Padre que tiene su asiento en el centro intelectual superior. Es un proceso en el cual pues interviene lo que es la intuición más no la mente. La mente tiene que estar completamente callada. Y hoy, bueno, con esa técnica que estaremos aprendiendo, que es la técnica de los koanes, pues sí, vamos a estar aprendiendo cómo silenciar la mente y cómo también pues amordazar a los defectos psicológicos para que nos permitan entonces acceder a esas dimensiones superiores, ¿sí? Recordemos también que la meditación pues es el pan del sabio. Toda aquella persona que quiere sabiduría tiene que meditar. Tiene que meditar, así como nosotros diariamente alimentamos nuestro cuerpo físico con la comida. Bueno, si queremos alimentar nuestra conciencia, tenemos que meditar. Recordemos que, bueno, existen dos tipos de meditación, o vamos a dividir las meditaciones en dos grupos. Están aquellas que buscan cambios, como les decía hace un momento, ahí vimos la meditación trascendental reflexiva, que fue la que estuvimos viendo en la conferencia número 22, y allí pues, o a través de esta meditación reflexiva, nosotros vamos a reflexionar sobre escenas de nuestra propia vida. Allí vamos a observar los defectos que se manifiestan, los detalles, los vamos a juzgar, vamos a sacar las comprensiones y vamos a pedir muerte, ¿sí? Entonces allí pues estamos liberando sabiduría. Luego de que uno hace una meditación reflexiva y elimina ciertos defectos psicológicos, ciertos detalles, pues ya uno no es el mismo. Pasa totalmente diferente con aquellas meditaciones que son meramente contemplativas, que es lo que más abunda por doquier. Son meditaciones donde le dicen a ustedes que relájese, que escuche esta canción, tal o cual sonido, que las olas, que tal olor, que imagínese tal o cual cosa. Entonces ahí como que nos llevan a ese estado de relajación, pero ¿qué pasa? Que cuando uno sale de esa meditación, cuando uno se levanta, sale a la calle, pues seguimos siendo inmutados por cualquier cosa que nos pase por el frente. Nos damos cuenta que la ira sigue ahí. Una persona nos tropieza, inmediatamente se nos sale el mal genio, se nos sale la ira, los celos siguen ahí, la pereza siguen ahí. Entonces son meditaciones que no nos llevan a nosotros a generar ningún tipo de cambio interno trascendental. Por eso son meditaciones contemplativas. Y bueno, dentro de esas meditaciones que buscan cambios está también la que vamos a estar viendo el día de hoy, que es la meditación trascendental y koanes. Cuando vamos de este tipo de meditación, pues estamos hablando de entrar a la sexta y a la séptima dimensión, ¿sí? Ese proceso se da cuando nuestra esencia, que se encuentra ubicada por acá, vamos a ver y le pongo por aquí la animación para que lo puedan ver. Aquí se ve. Ahora
ahora sí. Bueno, es un proceso en el cual nuestra esencia, la cual se encuentra ubicada por acá, en ese centro sexual, pues asciende a todo lo largo de nuestra médula espinal hacia lo que viene siendo la sexta y la séptima dimensión. Incluso puede llegar a lo que es el mundo de la antimateria y experimentar aquello que se le conoce como el vacío iluminador, ¿sí? Esa experiencia de unirse con Dios. Cuando nosotros, por ejemplo, salimos a el astral, bueno, allí salimos a lo que viene siendo la quinta dimensión inferior. Cuando salimos el mental, salimos a la quinta dimensión superior, ¿sí? Pero cuando hacemos este tipo de meditación trascendental, pues vamos a lograr llegar a la sexta, a la séptima dimensión e incluso al mundo de la antimateria. ¿Y qué nosotros vamos a poder ver allí? ¿Qué vamos a experimentar allí o qué vamos a percibir allí? Lo primero es que vamos a corroborar que efectivamente sí existen otras dimensiones, existe la sexta, existe la séptima dimensión, ¿sí? Entonces ahí estamos experimentando, estamos corroborando, estamos visitando, aunque sea por cortito tiempo, por segundos, esas dimensiones superiores, ¿sí? Recuerden que ya para nosotros podernos mover allí a voluntad, tener una verdadera presencia, pues ya tocaría crear, encarnar lo que viene siendo esa alma humana, crear lo que es el cuerpo causal, o cuerpo de la voluntad, unirnos al cuerpo búdico, luego pues al cuerpo átmico y así, sí, pero sí podemos nosotros visitar esas dimensiones. Allí nosotros vamos a encontrar templos de la logia blanca, allí nosotros vamos a encontrarnos también con maestros, allí nosotros vamos a poder resolver estas cuestiones para las cuales la mente no tiene respuestas, ¿sí? O cuyas respuestas la mente ni siquiera podría procesar, porque son cosas que van mucho más allá de la mente. Allí nosotros vamos a poder experimentar lo que es la verdad y lo que es la gran verdad o la gran realidad. Precisamente esas dimensiones se llaman así. La sexta dimensión se llama la verdad y vemos que está por encima de la quinta, que es donde se encuentra pues la mente, y la séptima dimensión se le conoce como la gran realidad. Entonces allí nosotros vamos a poder experimentar qué es la verdad y qué es la realidad. Otra cosa también es que allí nosotros vamos a experimentar qué se siente vivir sin el ego. Por tanto, vamos a estar experimentando la verdadera felicidad, algo que para nosotros ahora es inimaginable. Es totalmente inimaginable para nosotros vivir sin el ego porque, bueno, nosotros estamos bastante mimetizados con los defectos psicológicos. 97% de nuestra esencia está atrapada por los defectos psicológicos. Entonces allí vamos a experimentar esa libertad. Y eso pues nos va a dar a nosotros muchísima fuerza para avanzar en este trabajo interior. Porque cuando uno experimenta eso, la verdadera felicidad, pues uno quiere constantemente, eternamente vivir en ese estado, ¿sí? Entonces, bueno, les decía que allí los yoes, los defectos no entran, los defectos solamente pueden llegar a lo que es la quinta dimensión, pero a partir de la sexta ellos no pueden entrar, ¿sí? Bueno, entonces, para nosotros poder hacer esta práctica, o bueno, lo que nos impide a nosotros hacer esta práctica son nuestros defectos psicológicos, porque nuestros defectos psicológicos forman una barrera para que nuestra esencia no se les escape y pueda llegar a esas dimensiones superiores. Entonces, la técnica de Koanes, pues, nos permite a nosotros amordazar el ego, callar esos defectos psicológicos. Ustedes saben que los defectos psicológicos pues toman el mando de nuestra mente, entonces ahí vienen las suposiciones, las hipótesis, vienen las teorías, vienen las creencias, vienen las dudas, vienen todo tipo de pensamientos, de recuerdos y de futurizaciones. Entonces eso impide que nuestra mente esté completamente en silencio y que esa esencia entonces se le puede escapar a los defectos psicológicos y pueda llegar a su destino, que pues en este caso sería ingresar a la sexta y a la séptima dimensión, ¿sí? Tenemos que llegar nosotros a un estado de quietud de la mente total para que entonces se pueda dar este escape de la esencia. Y para ello pues es que vamos a estar utilizando los koanes, ¿sí? Pero
antes de nosotros utilizar el koan, para nosotros llegar a esa quietud de la mente, para nosotros llegar, digámosle así, a esa síntesis del pensamiento, pues vamos a estar empleando un pensamiento evolutivo y luego un pensamiento involutivo. Entonces ahí como que se concreta, se completa ese ciclo, esa vuelta, evolución, involución. Entonces ahí se queda pues como en esa síntesis de la mente. Para ello, pues podemos hacerlo en torno a una planta, podemos hacerlo en torno a una persona, o podemos hacerlo en torno incluso hasta una casa, ¿sí? Vamos a iniciar con ese pensamiento evolutivo, donde si elegimos que lo vamos a hacer con una plantita, podemos nosotros comenzar a imaginar con la mayor cantidad de detalles posible cómo nosotros sembramos esa semillita en la tierra. Entonces, esa semillita la sembramos. Bueno, si queremos podemos iniciar desde que estamos limpiando la tierra, le estamos abonando, entonces ahí luego sembramos la semillita, la cubrimos, le echamos agua y comenzamos a imaginar cómo va creciendo, cómo sale el retoñito, le van saliendo las hojitas, las raíces, cada vez tiene más hojas y va creciendo y va creciendo y va creciendo, ¿sí? Hasta tanto pues llega a ese punto en el cual comienza comienzan a salirles los capullitos y de ahí comienzan a salir las flores. Si es de frutas, entonces comienzan a salir las frutas, ¿verdad? Llega un momento en el cual ese árbol llega a su máximo esplendor, tiene frutas o tiene flores, ¿sí? Eso lo vamos a imaginar detalladamente. Luego entonces viene ese proceso involutivo. Entonces ahí comenzamos a imaginar cómo comienza ese árbol a decrecer, cómo comienzan a caérsele las frutas o comienzan a caérsele las flores, cómo comienza pues como que a marearse el árbol y poco a poco pues va decreciendo, va perdiendo las flores hasta tanto queda, las hojas, hasta tanto queda sin ninguna hoja. Luego vemos cómo se seca, ¿sí? Así como que se va de lado y se pone chiquitito hasta tanto muere, se convierte ahí en polvo y se lo lleva pues la brisa, se lo lleva el viento, ¿sí? Si lo vamos a hacer con una casa, bueno, igual, ahí comenzamos a imaginar todo el proceso de construcción de la casa, cómo limpiamos el terreno, luego hacemos la zapata, luego vamos poniendo los ladrillos, todo ese proceso hasta tanto se termine la casa. Y pues luego comienza el proceso involutivo, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo la casa se va poniendo cada vez más vieja, cómo luego se va cayendo o incluso podemos imaginarnos como que nosotros mismos la estamos destruyendo, así como la construimos también pues la estamos destruyendo hasta tanto pues todo se haya, quede bueno en el polvo. Y si lo vamos a hacer con una persona, pues podemos imaginar esa persona desde que nace, cómo pues va creciendo, se va desarrollando, llega pues a ese punto máximo, que serían como los 35 años por ahí, y a partir de ahí entonces comienza a envejecer, hasta tanto llega a la decrepitud y muere, ¿sí? El caso es que sea un pensamiento evolutivo y luego un pensamiento involutivo para entonces llegar a la síntesis de la mente, ¿sí? Otra cosa es que luego de que se llega a ese proceso de quietud mental, de esa síntesis mental, es donde nosotros vamos a estar poniendo el koan. ¿Qué es el koan? Un koan es una frase sin respuesta, generalmente paradójica. Estamos hablando de frases o de preguntas que realmente la mente no podría concebirlas. Preguntas como, por ejemplo, ¿quién creó a Dios? Esas cosas pues solamente pueden ser respondidas en la sexta dimensión, que es el mundo causal, el mundo de las causas. Son cosas que la mente no podría concebir ese tipo de respuestas, ¿sí? Entonces, cuando uno hace esa pregunta que no tiene respuesta, que solamente podría ser respondida allá en esa sexta o séptima dimensión, entonces los yoes se quedan callados, no encuentran qué decir. Realmente se callan. Es muy importante que pues las preguntas que vayamos a hacer no tengamos nada como que preconcebido, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno podría decir ¿quién es Dios? ¿O qué es Dios? Y ya uno como que tiene por cultura y por religión una preconcepción.
Entonces ahí los yoes van a comenzar a dar sus opiniones, porque nosotros tenemos muchos conceptos de quién es Dios y de qué es Dios. Pero si ustedes se preguntan quién creó a Dios, así sí como que está como un poquito difícil, ¿sí? Ahí es que no, ustedes tratan de hacerlo y de concentrarse así como en dar una respuesta y se van a dar cuenta cómo esos defectos psicológicos no encuentran qué decir, no tienen qué decir, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos nosotros a amordazar el ego por un instante y es allí cuando la esencia se va a escapar. Cuando el ego está tratando ahí de ver, de buscar más o menos, bueno, sí, qué decir, qué responder, no va a poder hacerlo. Y bueno, en ese tiempo es cuando la esencia se va a escapar. Existen diferentes koanes, aquí podemos ver algunos. Siempre vamos a estar utilizando solamente uno, ¿sí? Por ejemplo, el primero que tenemos aquí. Si estas dos manos cuando se estrellan suenan así, hacemos el ruido de un aplauso, ¿cómo suena una? ¿Sí? Entonces, si ustedes se ponen a pensar, es algo como que difícil. Si la sonamos y suenan así, entonces ahí yo tengo que pensar y dar respuesta a cómo sonaría una, cuál es el sonido que aporta una solamente. ¿Sí? Eso es algo como que es bastante para la mente de responder, y entonces ahí se quedan los defectos psicológicos entretenidos mientras la esencia se está escapando, ¿sí? Otro koan que podemos utilizar, si todas las cosas se reducen a la unidad, ¿a qué se reduce la unidad? También podemos preguntar dónde está la verdad. Entonces ahí, por ejemplo, uno pregunta dónde está la verdad y se queda como con ese anhelo de saber dónde está la verdad, ¿sí? Con ese deseo, así como de adquirir esa respuesta. Y bueno, eso va a hacer que entonces nos dirijamos a donde precisamente está la verdad, que es la sexta y la séptima dimensión. También podemos preguntar dónde está el vacío. Igual, se queda uno como ahí queriendo saber, queriendo así como que le llegue esa respuesta de dónde está el vacío, y puede ver uno efectivamente cómo se forma un vacío enfrente de uno, entonces por ahí es por donde uno ingresa, ¿sí? También, bueno, como le decía el de ahorita, ¿quién creó a Dios? ¿Sí? Ese tipo de cosas, ese tipo de preguntas las podemos hacer. Hay muchos otros, pero tienen que ser así, preguntas o frases que no tengan respuestas, ¿sí? Esas respuestas las vamos a encontrar pues allá en el mundo causal, en esa dimensión de la verdad o en la dimensión de la gran verdad o la gran realidad. Bien, entonces vamos a explicar todos los pasos ahora para hacer la práctica de meditación en koanes. Lo primero sería un lugar tranquilo. Ojalá y nosotros pudiéramos disponer de un lugarcito que fuera específicamente para hacer esta práctica, ¿sí? Porque ese lugar se carga de esa energía. Aunque bueno, si no lo tenemos, no importa. Un lugar tranquilo, vamos a hacer las conjuraciones para evitar cualquier perturbación. La conjuración del belilín, también la del círculo mágico para cerrar. Luego pues vamos a hacerle una súplica a nuestro ser interno, a nuestra Madre Divina, para que nos guíen durante la práctica, para que nos ayuden a tener una buena concentración, ¿sí? También pues una buena imaginación. Y luego pues viene ese proceso de relajación. Vamos a relajar la emoción, la mente y el cuerpo físico. Recuerden que para relajar la emoción lo hacemos a través de la respiración. Entonces vamos a inhalar profundamente, luego vamos a exhalar pronunciando el mantra Sa. Esto lo podemos hacer por 1 o 2 minutos o hasta tanto pues ya uno sienta la emoción distensionada. Luego vamos a relajar la mente y lo vamos a hacer escuchando sonidos. Entonces por espacio de 1 minuto vamos a estar, o 2 minutos, vamos a estar escuchando los sonidos a nuestro alrededor sin identificarnos con ellos, los escuchamos y luego los soltamos y vamos por otro sonido que esté un poquito más lejano. Eso va a hacer que nuestra mente se relaje. Luego pues viene la relajación del cuerpo físico y para ello vamos a utilizar la imaginación. Vamos a imaginar, vamos a sentir cada una de las partes de nuestro cuerpo y vamos a verificar que estén cómodas, que estén relajadas, que no estén tensas. Si hay alguna tensión en alguna parte, pues le pedimos a la madre que elimine esa tensión, ¿sí? Luego,
que hacemos este proceso de relajación, viene entonces el pensamiento evolutivo. Bien, sería algo como así. Si elegimos, por ejemplo, que lo vamos a hacer con una plantita, entonces ahí imaginamos cómo sembramos nosotros la plantita, cómo le echamos agua, cómo la plantita entonces va creciendo hasta que llega pues a ese punto cumbre, tal cual como vemos aquí. Ese proceso de evolución e involución no tiene que ser tan largo, ¿sí? Puede ser 5 minutos. 2 minutos y medio para el pensamiento evolutivo, 2 minutos y medio para el pensamiento involutivo, ¿sí? No tiene que ser tan largo, pero tampoco tan corto, porque vamos a tratar también de poner detalles. Tanto detalle que incluso si es una flor y uno ahí en esa imaginación se acerca a olerla, pues puede sentir el olor de esa flor. Bueno, por aquí vemos otro ejemplo. Bien, luego entonces vamos a poner el pensamiento involutivo. Entonces ahí comenzamos a imaginar cómo a partir de ese punto cumbre, entonces esta plantita comienza a decrecer. Tal cual como lo vemos por aquí. Listo. Entonces en ese momento pues llega esa síntesis del pensamiento, esa quietud de la mente y pues entonces es el momento para nosotros poner el koan. Ahí vamos a lanzar el koan. Entonces, por ejemplo, el primero que es bastante efectivo. Si cuando yo aplaudo, ¿verdad? O choco las dos manos, suenan así. ¿Cómo sonaría una? Entonces ahí nos quedamos como esperando esa respuesta de cómo sonaría una. Con esto, pues vamos nosotros a amordazar a los defectos psicológicos. Entonces ahí es donde la esencia va a comenzar a ascender, se le va a escapar a los defectos psicológicos y va a ingresar a la sexta y a la séptima dimensión. Bien, algunos de los síntomas que se pueden experimentar cuando se está dando ese ascenso de la esencia a esas dimensiones superiores, uno puede sentir como que se desprende, también pues uno puede ver y sentir que está viajando en un túnel de luz. Ese túnel de luz viene siendo esta columna, ¿sí? Viene siendo nuestra columna y realmente pues la esencia está viajando por ahí para llegar a esas dimensiones superiores. Entonces pues sí, uno experimenta como que está viajando allí por ese túnel de luz, ¿sí? También uno puede ver una luz, uno cuando tiene los ojos cerrados, uno puede ver como una luz aquí en la frente y esa luz como que cada vez se va poniendo más fuerte, más fuerte, más fuerte y llega un momento en el cual uno como que es absorbido por esa luz, ¿sí? También puede pasar. También se da el caso de que uno como que se vaya o se duerma y se despierte allá, ¿sí? Como nos pasa, por ejemplo, cuando tenemos un sueño lúcido, ¿sí? Que uno quizás no experimente como que está viajando por el túnel de luz o que me estoy desprendiendo, pero sino como que uno se duerme, entonces se despierta allá, ¿sí? Se puede también sentir vértigo, mucho vértigo. Esto pues hay que trabajarlo, porque esto impide que nosotros podamos lograr esta práctica. Ese vértigo es como un miedo. Ustedes ven cuando ustedes, por ejemplo, están en un lugar muy alto, pues sí, se siente como ese miedecito. Entonces se puede dar eso de que uno sienta como ese miedo y ese miedo pues impide que tú te dejes ir,
Ese miedo impide que tú te metas al vacío, entonces hay que trabajarlo. Si nosotros haciendo la práctica vemos que, por ejemplo, nos vamos a desprender, entonces ahí comienza a sentirse ese vértigo, ese miedo, pues tenemos que trabajar con meditación reflexiva para borrar esas sensaciones instintivas, ¿sí? Para que no nos sigan poniendo problemas en la práctica. También se puede experimentar la sensación de unidad. Ahorita les decía que uno, por ejemplo, experimenta algo que se le conoce como el vacío iluminador, que es cuando uno logra esa unión con Dios. Entonces sabemos que Dios es todo, que Dios está en absolutamente todas partes, en todas las personas, en absolutamente todo, ¿sí? Entonces, pues uno logra sentir esa unidad con el todo, ¿sí? Eso vienen siendo, pues, los síntomas. De ellos, el que más les repito, nos puede dar como un poquito de problema es el vértigo, porque se experimenta con una especie de miedo y entonces uno cree como que se va a ir o se va a morir o se va a caer y eso pues evita que uno logre la práctica, entonces hay que trabajar si tenemos ese síntoma en específico porque no nos va a permitir salir, ¿sí? Y bueno, ya con eso pues finalizamos con este tema del día de hoy. Vamos a estar viendo si hacemos esta práctica guiada el lunes. Ya les voy a estar avisando si decidimos hacer esta práctica guiada. Y bueno, los dejo con la invitación a la próxima conferencia, que es la conferencia 37, donde vamos a estar pues aprendiendo la práctica del saltico, otra práctica para nosotros desdoblarnos al astral, ¿sí? Muy, muy interesante. Esta práctica pues uno inicia a hacerla desde que se levanta, ¿sí? Y por ley de correspondencia, pues también en la noche uno se va a ver haciendo el saltico allá en el astral y bueno, tomando conciencia, despertando, dándose cuenta que uno está pues en el mundo astral. Entonces, no se la pierdan. Vamos a ver